esta tercera sesión de gestión educativa. Primero quiero disculparme con ustedes porque puse la clase los martes creyendo que no iba a tener ninguna actividad por la tarde los días martes y me pusieron algo que tenía que estar en presencia a fuerza. Y bueno, quiero comentarles que algo pasa aquí. Lupita, ¿estoy bien? Sí, doctor. Ok, gracias. Bueno, les decía que quiero empezar la sesión de hoy con, bueno, la dividí en tres partes otra vez porque quisiera hablar ahora de su trabajo, no de su trabajo individual de la segunda sesión, que ese, como a la mayoría de ustedes les he comentado, es un trabajo que voy a evaluar al final, que va a ir junto con su trabajo 3 y con su trabajo 4. Por eso no les he mandado retroalimentación ni nada, solamente estoy guardando los trabajos, obviamente en una carpeta especial de sesión 2, de trabajo individual de sesión 2, y más bien me gustaría hablar ahora, en primer lugar, sobre el foro, porque la verdad es que estoy como muy contento por todo lo que se hizo en sus aportes. La verdad para mí fue muy estimulante leer todas sus aportaciones porque me generaron más interrogantes que lo que yo les podría aportar en su retroalimentación. No he terminado de evaluarlas todas, bueno, no de evaluarlas, más bien de hacerles un comentario en algunas ocasiones y en otras hacerles una pequeña retroalimentación de algunas sugerencias que yo puedo ofrecer bajo mi experiencia profesional y académica, pero sí es bastante estimulante ver todo lo que ustedes pusieron. Ahora, tomé algunas notas que también quiero expresarlas. Me encontré con una variedad de experiencias que no esperaba. Sin embargo, ahorita vamos a hablar de las que me parecieron como, no las más importantes, pero sí más bien las más particulares. Me gustó mucho que de verdad sí ustedes están haciendo un ejercicio, la mayoría, de crítica y de reflexión sobre ese texto del que hablamos la semana pasada, ¿sí? Que como habíamos dicho genera ciertas visiones a veces parciales, muy generales y yo me atrevo a decir que hasta hegemónicas, ¿no? Como lo dijimos en la sesión pasada. Entonces a mí, en esta experiencia de dar clase en línea, creo que el foro ha sido un gran espacio y espero del foro siguiente lo mismo, porque, bueno, coincido con ustedes en muchas cosas porque las particularidades de sus casos siempre están dependiendo de sus contextos, de su región, y hablo de contextos en general, sean geográficos, sean sociales, económicos y culturales. Tienen ciertas particularidades. Ahora, y lo que me gustó de este ejercicio fue que justamente muchos de ustedes debatieron la lectura. Disintieron con ella al afirmar que, claro, o sea, no se puede generalizar a una microrregión, por ejemplo, de Oaxaca, ¿sí? Con un gran continente como es la división esta geográfica latinoamericana. Después, encontré temas muy variados, como ya dije, pero también muy interesantes, y quisiera hablarlos con ustedes. Primero, por ejemplo, no sé si en este espacio podemos abrir el micrófono para que me den algunas consideraciones o algunos argumentos sobre ciertos casos. Por ejemplo, un caso frecuente fue el de la región de Ecatepec, ¿sí? Que como sabemos es uno de los municipios, bueno, no es uno, es el municipio más grande de México,
el más poblado, 6 millones de habitantes, pero también con el número, con un ambiente, perdón, de violencia generalizado, ¿sí? Y entonces, aquí me quedé con muchas dudas, porque la gente que está laborando en Ecatepec señala que la única estrategia o una de las estrategias más recurrentes para la gestión educativa solo es realizar cursos de convivencia. ¿Qué significa esto? Que la única estrategia que se pueda dar en esta región del Estado de México sea la gestión de cursos de convivencia. ¿Por qué? ¿Alguien de Ecatepec o de los proyectos de Ecatepec está ahorita en línea? ¿Nadie? Bueno, nos quedamos con la duda de Ecatepec. Pero bueno, aquí mi reflexión era la siguiente. Cursos de convivencia. Lo apremiante, según lo que yo vi en esta región, es que la gente no sabe convivir por el ambiente de violencia. Y hubiera querido que alguien de ustedes estuviera para que me reafirmara esto o me expresara sus argumentos. Uno de los temas más interesantes que también me pareció fue que nosotros en el foro, bueno, ustedes en el foro tenían que hablar de grupos vulnerables, y grupos vulnerables me refiero a ciertas condiciones económicas, físicas, sociales, incluso de etnia. Ahora, por lo menos en cinco ocasiones evalué, bueno, más bien vi que ustedes señalaban que los vulnerables son los docentes. Y esto me pareció muy interesante, el abordaje que están haciendo, la perspectiva que tienen. Los vulnerables son los docentes. ¿Por qué? ¿Por qué son vulnerables ustedes y con respecto a qué? ¿Sí? Alguien de ustedes también dijo que, bueno, ¿hay alguien que me quiera hablar de esto? Perdón. ¿Por qué la vulnerabilidad de los docentes? ¿Me puede dar su opinión? Sí, sí, maestro, con mucho gusto. Buenas noches, Mónica, nuevamente aquí saludándolo, maestro Saúl. Buenas noches, yo abordé el tema de la vulnerabilidad y sí. abordé esta situación porque yo fui evaluada y no tuve un examen adecuado de matemáticas. Sin embargo, lo realizamos. Este examen me marca como vulnerabilidad hacia mi persona y hacia los compañeros de matemáticas porque no era específico de nuestra materia. Era un examen de protocolo, que si había una inundación. Yo sé que yo no vivo en esa región, no lo tenemos aquí en Toluca, en el Estado de México, pero esa vulnerabilidad de saber qué hacer. Ejemplo, un alumno no lo podemos tocar, ni que tocarlo para si está sangrando algo y nosotros no podemos tocarlo, lo marca el protocolo, pero nos ponían ejemplos de que si estaba en una balacera, ¿qué era lo que yo tenía que hacer? Entonces, para eso no estábamos preparados para ese tipo de examen. Sin embargo, nos enfrentamos a realizar ese examen en el examen de permanencia. Hoy en día se está manejando en el artículo 3º constitucional que se va a cambiar. Sin embargo, está en pláticas, no es un hecho. Todavía siguen evaluándose los maestros. Y le voy a comentar, aquí la vulnerabilidad que tiene el maestro es que carece algunos de experiencia, de que alguien los esté asesorando, de una tutoría, de cursos. Aquí en Toluca tenemos centro de maestros, tenemos el CENTE. El CENTE nos dio mucho apoyo al 100%, como también los centros de maestros, pero los que teníamos tiempo. Hubo maestros que se enfermaron, hubo maestros que casi les da el infarto, hubo maestros que necesitaban un psicólogo y no estábamos preparados para eso. Sin embargo, la vulnerabilidad de ahí parte, que no estaban capacitados para un examen. Los que hicieron el primer examen, salieron algunos bien, salieron algunos mal, y otros casi los ponen a disposición. O sea, yo me refiero, si yo ya tengo una base, ¿por qué me ponen en esa situación de perder una base que me costó titularme, que me costó estudiar, y mi examen no era respecto a lo que yo estudié? Entonces esa vulnerabilidad yo le enfoqué a la preparación del docente, pero un punto más importante, la planeación.
La planeación yo la realizo de una manera enfocada a los aprendizajes esperados que espero de mis alumnos. Sin embargo, esa planeación que yo mandé, ¿a qué se refirieron con servicio profesional docente? Yo, por ejemplo, fui buena en mi aspecto de evaluación, me faltaron 8 puntos para ser destacada. Sin embargo, yo siempre preguntaba, ¿pero qué me están evaluando de la planeación? Díganme mis fallas, díganme, no hubo esa retroalimentación. Entonces, esa vulnerabilidad la tenemos y la vamos a seguir teniendo hasta que sea modificado ese artículo 3º constitucional. Sin embargo, se han hecho foros, se han hecho cambios con los maestros para mejorar respecto a esa evaluación. Yo lo que propongo es que los que ya fuimos evaluados, seamos tutores de los que van a ser evaluados y nos ayudemos. Entre maestros podemos hacer, pero sin embargo ese es mi campo que yo le mandé a usted y la importancia y la inquietud que yo tuve. Y es que no fuiste la única, y a mí me llamó mucho esto la atención, y por lo que ahora te escucho más que en lo que expresaste en el foro, yo creo que te sientes vulnerable más bien, o se sienten vulnerables ante la burocracia educativa y administrativa. Sí. Estoy bien, entonces. Sí. ¿Sí? Y esto me parece súper interesante porque también es un tema, ¿sí?, que se tiene que analizar y que ustedes tienen que abordar. Ustedes que se sienten de esa manera, vulnerables ante el sistema, ¿sí? Pero también hay que recordar que ustedes también son parte del sistema, ¿sí? ¿Cómo abordamos esto? ¿Sí? Lo dejo de tarea como reflexión. ¿Tá? ¿Alguien más quería hablar? Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches, Ricardo. Con respecto a la compañera Monique, puedo discrepar en algunos sentidos, ya que la evaluación no es, siempre nos hemos evaluado los maestros. En esta ocasión fue de manera obligatoria, anteriormente era de manera voluntaria. Más sin embargo, se nos está evaluando nuestra función, algo. Los maestros que se llegaron a enfermar, los maestros que llegaron a ocupar psicólogo, es porque realmente no planeaban, compraban las planeaciones o las bajaban de Lainitas o de cualquier otro lado. Cuando nuestro patrón, Secretaría de Educación, nos dice que nosotros debemos de planear, si un maestro sabe planear, no tiene por qué tener miedo a la evaluación. ¿Por qué? Porque tenían ese problema, eran esos docentes que no sabían planear. Yo formaba parte de centros de maestros, yo formo parte de la secretaría y capacitaba a los docentes y compañeros. Y era triste saber que algunos docentes no sabían ni de dónde sacar un aprendizaje esperado, porque decían, ¿de dónde lo retomo? ¿Cómo lo construyo? Da pena que en este nivel no puedan identificar algo que desde las normales ya les enseñaron. Entonces, en ese sentido, era la preocupación. Y con respecto al examen que usted dice que no era el que le correspondía, recordemos que el examen estaba dividido en 2 partes. Uno, que si usted era de matemáticas, relacionado con el área específica de matemáticas, y el otro de un ámbito general. Eso digo porque yo formo parte del equipo de Ceneval al formar esos tipos de reactivos. Y esa parte que nos dice en caso de accidentes y demás, es lo que nosotros como docentes debemos de conocer ante cualquier situación. Lamentablemente, la bibliografía no nos llega a todos por igual y eso era una de las problemáticas que teníamos en Ceneval para poder diseñar ese tipo de reactivos. Vuelvo a insistir, entonces ustedes son vulnerables ante esta burocracia, pero te iba a preguntar a ti justamente, tú que estuviste dentro de esa evaluación, y reflexiona esto y no me lo contestes ahorita, ¿crees que el sistema vulnera o vulneró a estos maestros con esta evaluación? Nada más así te lo dejo, ¿sí? Te lo dejo porque me pareció muy interesante sus aportaciones en este tema, pero después viene otra cosa, ¿sí? Después vienen otras aportaciones que hablan sobre la vulnerabilidad de los alumnos ante los maestros. Alguien habla de nepotismo, alguien habla de prepotencia, ¿sí? Y hablan de una serie de prácticas contra el alumno coercitivas, ¿sí? Que se suponía que para este sistema educativo ya estaban superadas. Todo para el sistema está superado, pero sabemos que no. ¿Alguien quiere decirme algo de esto? ¿Se vulnera el maestro? ¿Es este factor que vulnera a los alumnos?
Buenas noches, doctor. Hola, Juan Manuel, buenas noches. Mira, yo creo que efectivamente muchos maestros entraron en un proceso de crisis porque efectivamente no estaba esa cultura de la evaluación. Pero también te quiero señalar que a pesar de que en este proceso hubo el ingreso de profesores que resultaron idóneos, en su práctica de verdad no reflejaron esos resultados. Yo soy directivo de una escuela primaria y me genera mucha tristeza, mucha impotencia de enfrentarme a docentes jóvenes que realmente no tienen ese compromiso social de trabajar en una escuela pública. Y justamente en esa falta de conciencia y de compromiso hay una reacción o hay una consecuencia hacia sus alumnos. Claro. Es lamentable que el día de hoy en una escuela pública, y me refiero a una escuela del turno vespertino, donde existimos maestros que no tenemos realmente el convencimiento de estar frente a un grupo de alumnos. Muchos de nosotros hemos llegado por cuestiones circunstanciales totalmente, porque no tuvimos otra opción, porque inclusive hoy tuve la oportunidad de estar en un foro de consulta en la Cámara de Diputados, y era lo que planteaba, que este proceso es fallido, o sea, no es real que el que hayan ingresado por este mecanismo de la evaluación garantice una calidad. Eso no es real. Y retomo el asunto de las escuelas vespertinas. Yo señalaba que somos el rezago del rezago. Es decir, los que no quieren en el turno matutino ir, llegan a nosotros, pero lo grave del asunto es que no todos los maestros estamos inmersos, comprometidos, no respetamos muchas veces, no respetamos a nuestros alumnos y nuestro trabajo se vuelve como un complemento de otro empleo, se vuelve un complemento de otro empleo. Y en ello repercute justamente la no debida atención hacia nuestros alumnos. Es lamentable. Desafortunadamente, muchos de nosotros lo que hacemos es explicar o decir que todo está funcionando adecuada y debidamente, pero no es así. Nuestra realidad es muy, muy compleja. Hace un momento comentabas, doctor, ¿cómo son afectados los maestros? Te quiero decir que en mi zona escolar hay directivos que han sido agredidos por los padres de familia, golpeados por los padres de familia. Es decir, no es nada sencilla la situación que estamos viviendo el día de hoy. Retomando el asunto del Estado de México, en nuestras escuelas muchas veces lo que hacemos es justamente buscar la forma de involucrar a padres de familia, a los alumnos, para lograr una convivencia. Te comento lo último. Hace unos meses, en la escuela donde estoy involucrado, se dio en promedio un asesinato de una pandilla, entre pandillas, y por semana estaba falleciendo un integrante, tanto de una como de otra pandilla opositora. Y esto repercutió en nuestros alumnos, porque resultaron ser hermanos de esos jóvenes que habían muerto. Y fueron meses complicados, inclusive nosotros salíamos en grupo de la escuela porque teníamos miedo de lo que estaba sucediendo en esa zona. Esa es la parte vulnerable. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Ya, nada más mi pregunta para ti, Juan Manuel, y no me la contestes tampoco, y también la dejo para reflexión, sería la siguiente, hablando de esta gente, hablando del compromiso social en la educación. El compromiso social en la educación, ¿qué te lo da?
¿sí? El magisterio, la preparación magisterial, es una pregunta para reflexión. Y por otra parte, también qué bueno que señalas el turno vespertino, porque uno de los proyectos de gestión educativa es justamente ese. No recuerdo quién fue, solamente lo estoy señalando. ¿Sí? Lo que acabas de decir, alguien lo está analizando. Alguien de ustedes está diciendo que, claro, el turno vespertino es el que nadie quiere, y por lo tanto los alumnos tienen el mayor rezago educativo. Es otro de los temas que me pareció como muy interesante. Ahora, también hay un tema de arte, ¿sí? Un tema de alguien que está trabajando sobre bullying en una universidad poblana que ofrece licenciaturas de arte. Y a mí me parece increíble esto porque estas cosas que nosotros normalizamos o no naturalizamos a veces, creemos que el arte da como este sentido de apertura y que no va a haber nada de bullying, ¿sí? Y este también me parece muy interesante. Después hay las ciudades fronterizas donde las autoridades policíacas están participando en la gestión educativa con algunas escuelas. Tampoco recuerdo este. Los temas que tienen que ver con preservar e integrar las lenguas indígenas me parecen que pueden tender un poco a lo romántico. Entonces, también uno de ustedes está hablando sobre, claro, que las poblaciones indígenas no se les tiene que romantizar, porque ella habla de un proyecto en el que los padres y madres de familia están abusando de las becas escolares que todos ustedes ya conocen. Y es un tema que nosotros, o que ustedes, pues no se ha tocado en la educación, ¿sí? Y es un proyecto de gestión que también me sorprendió bastante. También hablaron, hablando de la equidad y la provisión, también tiene que ver con la permanencia y el egreso del alumno en las escuelas, ¿sí? Y es otro tema de que están abordando. Después vi también, no sé si estará aquí escuchando esta clase hoy, pero alguien habla de la deficiencia en la lectura y en la escritura como una acción de vulnerabilidad de los alumnos. ¿Estará aquí? No recuerdo quién fue, solo iba tomando notas. ¿No? Bueno. Sí. ¿Sí estás? Sí, yo. Hola, Araceli. Hola, buenas noches, doctor. Me llama mucho la atención. Buenas noches, Araceli. Me llama mucho la atención tu tema, porque, bueno, como ya dijimos, la vulnerabilidad, como en este concepto como homogéneo, habla de ciertas características. ¿Por qué la lectura y la escritura, la deficiencia en tus alumnos? ¿Cómo me lo podías argumentar? Sí, porque ellos ya están en un nivel superior. Entonces, sí, son estudiantes de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Entonces, a ellos ya en bueno, de hecho, ya tienen una preparación, un nivel básico, medio superior, donde se refuerzan esas habilidades de lectura y escritura. Entonces, para nivel superior, ahí ya tienen otro bagaje y su conocimiento, o sea, bagaje cultural ya de 18 años. Entonces, por eso es que yo considero que cuando aplico este examen me doy cuenta que muchos de ellos ni siquiera una palabra la pueden completar, o sea, correctamente, o sea, les falta una letra, sí, no completan una idea y ni siquiera punto final en párrafo. Entonces, por eso consideré que sí, para ese nivel, ellos ya tendrían que tener un poquito más de vocabulario y poder la habilidad de argumentar mucho mejor una pregunta
o sea, bueno, responderla, ¿no? Por escrito, sobre todo. Porque, bueno, también se maneja su expresión oral. Y precisamente yo le contestaba esta pregunta porque muchos de ellos son muy tímidos para poder expresarse en el salón de clases. Entonces, sus debilidades de lectura y escritura no los vulnera. Ok. Creo yo. Lo que entonces pasaría es más bien que se sienten vulnerables ante ciertas deficiencias. Podría ser. Y no me lo contestes ya ahorita, también te lo dejo para que lo reflexiones y lo analices y lo plasmes en tus trabajos, ¿sí? Porque me pareció muy interesante todos estos puntos de los que estoy hablando y en particular de la enseñanza de la lengua inglesa, ¿sí? Okay. Que tienen más o menos como los mismos argumentos de la vulnerabilidad. Y yo creo que, bueno, ya lo vamos a hablar ahorita en un momento. La globalización lo que nos está haciendo es crear también, como dice Sartori, una aldea de nuevos analfabetas. Entonces, seguimos. Gracias, Araceli. Ok, sí. Sí, nada más. Maestro, ¿puedo hacerle una moción? Muy rápido, que tengo una dudita respecto a la vulnerabilidad. Lo que pasa es de que yo lo enfoqué nada más para que me quede a mí un poquito más claro mi trabajo. Yo he hecho carrera magisterial y en carrera magisterial me han evaluado respecto a lo que comentaba el maestro que intervino, que trabaja en el centro de maestros. Me han evaluado en mi asignatura correspondiente, tipo Ceneval como debe de ser, y correctamente. Yo he pasado y estoy ahorita en el nivel B. Entonces yo no tengo ningún problema con los exámenes. Aquí la situación de la vulnerabilidad es que nos aplican un examen, para lo cual la documentación que nos dieron y lo que nos capacitaron no era acorde a lo que realizamos. El maestro se hace vulnerable al no poderse defender ante una evaluación que sí se dividió en varios aspectos, pero sin embargo, los que nos preparamos nos costó mucho trabajo y los que estamos preparados. Ahora yo me pongo a pensar, los que no tuvieron la posibilidad o el medio de transportarse, porque vivían lejos. Y a lo mejor los que decía el maestro, y coincido con él, los que eran flojos también, ¿no? Porque hay algunos que no planean. Yo no hablo de un 100%, aquí estamos hablando de todos. Sin embargo, aquí se hace vulnerable el maestro. Dicen que se va a volver a retomar lo que es carrera magisterial. Yo esos exámenes para mí, excelentes. Sin embargo, bueno, yo aquí lo retomé porque fui una de las afectadas que yo... me dicen, haz este examen, yo lo hago, no hay ningún problema porque a eso nos vamos a enfrentar siempre, y yo nunca le voy a decir que no, como ahorita nosotros tenemos que enfrentarnos a un trabajo semanal, y me agrada, ¿no? Porque es un gran reto. Sin embargo, aquí lo que yo solicito es que no nos dejen tan descobijados, tan vulnerables, y que no sea tan punitiva, que sí nos den la opción a que podamos progresar, pero no de esta manera tan grotesca. Yo lo manejo así de esta manera y tanto. Perdón, mi intervención nada más era mi duda, maestro. Gracias. Claro, y me parece, a mí me parecía muy importante que ustedes hablaran sobre sus aportes, porque sus temas y sus reflexiones fueron tan variadas. Y también tengo que agradecer que muchos están haciendo también ya este ejercicio de ser sintéticos, concretos en las ideas que quieren expresar, ¿sí? Porque si bien está excelente que ustedes ofrezcan un gran contexto sobre sus instituciones, sobre la región, en cualquiera de sus formas, ¿no? Que ofrezcan el contexto es muy bueno, pero para fines de gestión, tu lector, o quién te va a apoyar en la gestión, o quién te va a ofrecer el dinero, o quién te va a apoyar el recurso, solo necesita leer lo más importante, ¿sí? En tu proyecto. Cuando tú estás desarrollando ya una investigación que tenga otros fines académicos, pues bueno, claro, nos podemos expresar de mil formas. Pero también me pareció formidable que estén haciendo ya como este ejercicio y que estén, reflexionando sobre los temas muy concretamente. Para ya casi terminar con esta parte de esta sesión, me llama también mucho la atención los retos a los que se enfrentan los maestros, que se enfrentan a los usos y costumbres de ciertas regiones, ¿sí? Y creo que luchar contra idiosincrasias es uno de los mayores retos. También quisiera señalar los cambios en las dinámicas familiares,
que también mostraron en sus aportes. Los cambios en las dinámicas familiares, y tenemos que tenerlo como muy claro, sí, la desintegración familiar, las familias monoparentales, los padres que trabajan todo el día, pues claro, esto tiene un efecto sobre los hijos, ¿sí? Además, y muy importante, la inserción de las mujeres en el campo laboral. Las dinámicas cambiaron y su trabajo de gestión educativa ciertamente tiene que ser ese, ¿no? Cómo adecuar estrategias para los alumnos. También me quedo con algo de este foro y espero verlo en el siguiente, y se los quería comentar, que creo que este seminario y la gestión educativa es más bien como un requisito para que ustedes puedan pasar un doctorado, porque la gestión educativa la están haciendo todo el tiempo, ¿sí? O sea, y esto me pareció muy interesante, porque yo leía sus aportes, no he terminado de leerlos, me faltan como 20, son muchos, pero veía que ustedes están haciendo la gestión todo el tiempo, ¿sí? Y esta palabra que yo puse en las preguntas detonante de trinchera es justamente eso, porque lo están haciendo bajo su contexto y bajo las herramientas que tienen a su alcance, sean económicas, sean metodológicas, sean educativas, lo están haciendo todo el tiempo. Y bueno, solo me quedo muy contento con este foro. Buenas noches. Hola. Buenas noches, soy Verónica Damián. Hola, Verónica, buenas noches. Bueno, quiero platicar sobre una situación. Bueno, usted retomó ya algunos casos. Yo vivo cerca de Ecatepec, en el municipio de Coacalco, Estado de México. No estoy ajena a toda esa dinámica que se está viviendo, y bueno, usted solicitaba la participación de alguien que hablara sobre ese caso, sobre todo del Programa Nacional de lo que es convivencia escolar. Nosotros, en nivel preescolar, bueno, yo tengo contacto con los 3 niveles, que es básico, y bueno, una de las estrategias que se están llevando a cabo es precisamente el que estos grupos vulnerables en la escuela tengan un lugar seguro, sean amados, respetados, bajo ciertos lineamientos. Es un programa federal y por consiguiente, pues tiene recurso económico en material. Se proporcionan carteles, se proporcionan videos, se proporcionan asesorías a directivos, asesores metodológicos, supervisores, y esto a su vez, bueno, viene con un recurso de un libro para que lo trabajen las docentes al interior de las aulas. Esto también va aunado con la autonomía curricular, ya que existen talleres o club encaminados a convivencia escolar, y viene todo un proyecto ya muy estructurado. Aquí, ¿qué se intenta hacer? Pues que en ese momento los niños pues tengan ese lugar seguro, vuelvo a repetir, en donde los docentes, a través de ciertas estrategias, ellos pueden ayudar a que los niños tengan ese ambiente más favorable que el de la calle y que el de la propia comunidad, perdón. En este caso, bueno, yo comenté dentro del foro, uno de los casos vulnerables es efectivamente en Coacalco, pues se da mucho que los papás trabajan, y también, bueno, pues nos estamos enfocando a ese tipo de programa de convivencia escolar. Entonces, sí es todo un proyecto federal y estatal, pero tiene focalizado ciertas estrategias. Esto va también aunado con la ruta de mejora. Todo va globalizado, todo es de manera holística. ¿Por qué? Porque todo tiene que bajar y redundar en la acción hacia los niños. Entonces, las maestras tienen que planear junto con el directivo su ruta de mejora, y por supuesto que la principal problemática pues es esa situación de vulnerabilidad. En algunos casos será pues la agresión, en otra situación será el maltrato físico, falta de alimentos, etcétera, todas las situaciones vulnerables en ese caso de violencia. Y tanto Ecatepec como Coacalco pues no estamos lejos de vivir situaciones a diario de robo, de
situaciones de narcomenudeo fuera de las escuelas o dentro de las escuelas se da a nivel secundaria. Entonces, sí son situaciones que se están viviendo, pero que también hay soluciones, que hay formas en donde el docente pues tiene que ser capaz de generar esos ambientes sanos, por lo menos que sean seguros dentro del aula, dentro de la escuela. Agradezco la participación y que me escuchen. Solo te dejo una pregunta para Verónica y también no me la contestes, nada más piénsala. Escucha bien. Cuando se hacen estos cursos de convivencia, bueno, este programa de convivencia, el gobierno está dando por hecho, o más bien está naturalizando la violencia en una región que tiene que establecer estos programas. Es una pregunta para ti, que para la reflexión nada más. Sí, ¿Sí? Gracias. Porque cuando caemos en naturalizar los problemas es cuando ya las estrategias no empiezan a funcionar. Creo yo, es mi punto de vista. Sí, agradezco mucho. Sí, gracias, Verónica. Y también, ya que regresas al tema de los municipios conurbados del Estado de México, me llamó mucho la atención justamente esto de naturalizar, porque también una de ustedes dijo, si al niño bien le va, trabaja. En el peor de los casos, delinque. ¿Sí? Y es un problema que un programa como el que habla Verónica no puede, o en cierto grado podría más o menos aliviar la problemática. Bueno. Doctor, yo quisiera participar, doctor, si me lo permite. Adelante, ¿quién? Leoncio Reinaldo Gil Vélez, para servirle. Buenas noches a todos. Hola, Reinaldo, buenas noches. Mire, yo percibo las cosas, no sucede solo en el Estado de México o en Oaxaca. Creo que lo deberíamos enfocar desde una parte holista. Ajá. La reforma educativa que ha estado ya feneciendo con el gobierno de Andrés Manuel buscó culpables. Los culpables son los maestros de la ineficiencia del gobierno federal por años. Vino a recaer últimamente en esta reforma y provocó que la sociedad se volcara en contra de los docentes. Por eso los padres de familia muy fácilmente culpan a los maestros de lo que ya también dejaron de hacer y asumimos que la escuela pues tiene que enfrentar lo que ya las familias dejaron de hacer por la globalización, ¿verdad? Entonces esa parte, en efecto, sí la escuela se le deposita esa responsabilidad, pero no tiene recursos. Por años se abandonó la escuela y sigue abandonada, y además dejaron de participar los gobiernos para actualizar a los docentes. Ahora, ¿por qué la reforma con el servicio profesional docente genera que le quiten empleo a los docentes? Es muy fácil, doctor. Se fueron contra los que más ganan. Los que ya estaban en carrera magisterial en el nivel E, que son los que más ganaban, son los que quitaron. Porque al gobierno no le interesaba la calidad, le interesaba ahorrar el dinero que se va en la nómina. Sí. No parten del hecho de que más del 90% del presupuesto en educación se va en la nómina. Ellos lo culpan a los maestros. Quisieran que tuviéramos el salario mínimo, es decir, no tratarnos como profesionistas, ¿verdad? Parte de ahí que la sociedad entonces nos vea, y nos quitaron también, aparte de los procesos globalizadores, nos quitaron ese liderazgo social. Entonces ya ahora el docente nos dio la ayudadita al gobierno federal para que los padres de familia no nos vean como las personas que pueden coadyuvar para mejorar la formación de sus hijos y la propia educación que ya no se está haciendo en casa. Por otro lado, yo creo que la seguridad
es una función del gobierno que la ha abandonado. Y ahora yo le voy a comentar algo que le hice el comentario ya como a 3 secretarios de educación, porque a los maestros les roban sus vehículos, los asaltan, hasta los propios alumnos con pistola te ponen la pistola y dicen, ¿me calificas con 10 o tú dime? Y los maestros tienen que calificar con 10. Le comentábamos a los secretarios, ya van como 3, que les hemos comentado y nos dicen, es que la Secretaría de Educación no es la Secretaría de Seguridad y solo vamos a seguir atendiendo lo de educación. Es decir, no asumen la corresponsabilidad entre secretarios, porque el secretario de Educación tiene que hablarse con el secretario de Gobernación y buscar cómo dar seguridad. Está a la suerte de las condiciones que vivimos los maestros. Entonces, es muy difícil en este momento la labor del docente. Tampoco la justifico, pero es necesario ver la cruda realidad. De manera que ahora, en lugar de que te capacites, te actualices, estás buscando cómo asegurar que no recibas ninguna acusación por parte de los padres de familia y te dedicas ya no a preparar tu clase, sino a pensar qué haces para que los alumnos no te vayan a acusar con sus padres de familia, porque acusándote, entonces no te la acabas, ¿verdad? Bueno, porque tiene protocolos, ¿eh? Te tienes que volver como un policía, tienes que hacer todo un protocolo y a referencia de los policías, pues ya nadie quiere ser testigo de un acto ilícito porque tiene que estar hasta que termine ese acto ilícito legalmente. Por eso usted pide una ayuda al policía y no van porque no se quieren comprometer ante eso, aparte de que no están preparados. Pero los docentes, si no cumples con ese protocolo, y ahí está el Programa Nacional para la Convivencia Escolar, si no te sabes esto, o por estrés, o por lo que sea, no cumpliste con el protocolo, el director se va contra ti, o porque lo obligan a culpar a alguien, no tanto porque el director lo quiera, y si no, pues el director carga con la culpa. Bueno, sí. Todo esto genera la inestabilidad y por lo tanto el gobierno, y el gobierno dicho en cuanto a los funcionarios federales, están provocando buscar culpables en los docentes, pero no asumir la función que hizo que naciera como gobierno. Esa parte la deberíamos analizar en otra instancia, desde luego. Claro. Pero me refiero que los maestros, y con esto terminaría porque hay muchos temas de los que usted ya habló, el sistema educativo, venga la reforma que venga, camina gracias a los maestros que están en la escuela y a los directores, porque han provocado, a ver, usted es doctor en comunicaciones y le vamos a dar la Secretaría de Salubridad, entonces usted se va a Salubridad y de todos modos funciona gracias a los doctores que están en los hospitales. Aquí ha sido lo peor tratado en la función de gobierno, no tienen el perfil y por lo tanto funciona el sistema gracias a que los docentes y a los directivos no se olvidan de su responsabilidad. Esa es la parte sustantiva que yo he percibido. El sistema ha funcionado con las reformas y sin las reformas y ahora yo diría, aún descontextualizadas las escuelas, pero siguen funcionando gracias a ellos, ¿eh? No a tanto ni la reforma ni a los funcionarios, porque no hay apoyo, porque no le invierten más recursos. Y ahí estamos solos bajo nuestras propias circunstancias. Pero tampoco me quejo, hacemos lo que podemos desde la escuela. Y ahí hay muchos héroes, y muchos héroes que no son reconocidos. Supervisores, directores, docentes, hay muchos héroes anónimos que en educación solo somos vulnerables ante la sociedad y ante el gobierno. Gracias. Leoncio. Es Leoncio, ¿verdad? Sí.
Me encontré también ahorita en lo último que tú estás hablando sobre estos héroes anónimos, un trabajo también muy interesante, y ahorita que lo vuelvo a recordar, la figura de la prefectura, ¿sí? Es este proyecto de gestión que está haciendo esta maestra es sobre la prefectura y cómo cambió de una figura autoritaria y de poder a ser ahora una figura en la que el alumno puede sentirse entendido o escuchado. ¿Sí? Y me parece muy interesante. Sin embargo, para mí la pregunta sería, y puede que caiga en un lugar común, ¿sí? Para ti, Leoncio, para reflexión, no para que me la contestes ahorita tampoco, ¿tú cuál crees que es el paradigma, entonces, el paradigma contemporáneo que se tendría que cambiar para que esa figura del profesor que tú estás hablando, el de respeto, el garante de la educación, vuelva a ser el que era? Nada más con eso te dejo. ¿Es culpa de la globalización? Y de eso vamos a hablar ahorita, porque también hablaste de eso, ¿sí? Tenemos que ser conscientes que la globalización no es el tráfico de información solamente, ¿sí? La globalización son muchísimos factores, muchísimas cosas. Por eso me atrevería a decir que este tema de la globalización, que ahorita lo vamos a abordar, es factor para muchas de las problemáticas que los docentes están viviendo. Una última opinión y ya seguimos. Yo, doctor, buenas noches. Buenas noches. Soy Alejandra. Oiga, estaba escuchando todo lo que están diciendo y sí quería comentar. Yo fui también una de las que puso que el docente y el director eran uno de los grupos vulnerables dentro de la escuela, por supuesto, ¿no? Yo tengo claro que las escuelas no van a tener éxito si no hay un liderazgo efectivo, y en realidad lo estamos viendo en este momento en las escuelas. Yo no me enfoco en echarle la culpa a nadie, porque uno de los grandes problemas que tenemos es ese, que le echamos la culpa a todo el mundo y no vemos lo que estamos haciendo cada uno. Yo creo que tenemos que plantarnos en la realidad que estamos viviendo, y esa realidad es, pues, en las escuelas, ahí uno se da cuenta de lo que está viviendo la sociedad. Y entonces, partiendo de esto, pues estamos viendo que tenemos una sociedad muy problemática, donde dentro de las escuelas tenemos muchos problemas. No es nada más violencia y en Ecatepec, o sea, eso es en todas las escuelas de todo el país, y es una gran violencia desde adicciones, embarazo adolescente. Digo, somos el primer lugar en este país en ese indicador, ¿verdad? Que es una vergüenza. Tenemos migración, suicidios, trata de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aquí el asunto me parece que no es, como usted también coincido en que no es culpa de la globalización. Alguien no está haciendo lo que le toca. Y en este sentido, por un lado la familia, que también no es que la mujer haya tenido que trabajar, con todo respeto, O sea, la calidad en la educación de los hijos no la da que una mujer esté todo el día en su casa, porque yo conozco muchas mujeres que están de amas de casa y violentan a los hijos. Entonces el punto no es ese, yo creo que ese no es el punto. Aquí el punto es que la familia dejó de hacer lo que le tocaba, que es educar y formar a sus hijos. Nadie nace malo, ¿sí? Nadie. Entonces, te haces malo por todo lo que te sucede en tu vida y por tanta cosa que te sucede, y que quien te debe de amar, porque te trajo al mundo, no lo está haciendo. Y entonces ahí se viene generando una serie de cosas que se ven en las escuelas, y entonces los maestros también venimos de una familia y también vivimos un chorro de cosas, buenas o malas, ¿verdad? Entonces, si no nos metemos en este rollo, yo digo que aquí lo que se requiere es conciencia. Realmente requerimos de tener conciencia, compromiso, etcétera. Nadie nos enseña a ser padres. Nosotros fuimos formados de cierta manera como maestros, y estoy hablando de un sistema tradicionalista
que nos hacía memorizar todo, fechas, etcétera. Ahorita las cosas ya cambiaron, entonces el punto es, ¿cómo voy a hacerle? Y no le puedo echar la culpa ni al sindicato, ni a la secretaría, ni a nadie, ¿verdad? No puedo, o sea, por un lado, pues sí, efectivamente he visto las evaluaciones de PEC, de la reforma, de todos los programas que traen recurso, y ¿qué creen? La capacitación docente está hasta el último lugar, porque eso es lo que menos importa. Y no estoy hablando de capacitación de cursos, digo, en esta secretaría todo el mundo lo que menos tiene es licenciatura. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Los títulos no hacen, ahorita en este momento no son suficientes para estar en el sistema educativo. Eso sí es un hecho. Ahorita se necesita capacidades de gestión, de saber hacia dónde voy, de compromiso, de que voy a jalar a todos los que están a mi alrededor para todos ir a buen término. De eso se trata el asunto, ¿verdad? Entonces, sí quería yo intervenir porque, pues sí, efectivamente yo fui la que dijo que los maestros sí son vulnerables, y el directivo también, ¿verdad? Porque llegó la reforma y nadie nos dijo, bueno, prometieron que iban a capacitar y a formar antes de evaluar, y puro cuento, ¿verdad? No pasó. El asunto es que los que quisimos dar un paso adelante, pues nos tuvimos que capacitar como lo estamos haciendo ahorita, ¿verdad? ¿Cuántos somos en este doctorado? ¿200? Somos 2 millones de maestros. Y entonces, pues claro, en las escuelas hay gente enojada, frustrada, etcétera. Uno porque no les importa, otro porque no quieren, otro porque lo que menos les interesa son los niños, excepto que su cheque llegue cada quincena, y entonces sí, porque no se ve, de verdad no se ve. Es bien triste hablar así tan rudo, pero es la verdad, ¿verdad? Y lo tenemos que hacer, porque, mire, yo he visto también el programa de convivencia, y Secretaría pudiera hacer un chorro de cosas, porque tiene el público cautivo, pero no le importa capacitar realmente a quien puede detonar todo lo bueno, y entonces es bien fácil echar culpas a todo el mundo, ¿verdad? Que el papá no quiere, y entonces el culpable de todo es el papá. Yo soy mamá, y también tengo a mis hijos en la escuela, ¿verdad? Entonces es una cadenita, es una cadena. Entonces yo creo que aquí de lo que se requiere es de verdad de concientizarnos, nosotros, cada uno de los que estamos aquí, ver el papel hacia dónde queremos ir, y bueno, hacerlo, ¿verdad? Porque al final, y bueno, hay que sanarse también, hay que limpiarse, porque hay muchas cosas que traemos aquí, miren, en la espalda cargando el costalote, y eso hace que actuemos como actuemos con todo el mundo. Y si eso lo hacemos nosotros, adultos viejos, 50 años, imagínense todos los demás, ¿no? Los niños, ¿qué culpa tienen cuando pueden? Hay niños que a nosotros nos ven como su única tabla de salvación, y entonces estamos fastidiando la vida con nuestras actitudes, porque estamos enojados y no entendemos. Mejor renuncien, realmente renuncien, ¿verdad? No, es que es verdad, porque con el rollo de que ya tengo la plaza y nadie me la quita, es que ese también es un problema. Pero bueno, nada más quería comentar esa parte. Gracias. No, ¿de qué? Gracias. Bueno, antes de continuar, quiero aclarar, no estoy señalando que las mujeres sean responsables de la educación de los hijos, No, jamás diría una cosa así. Ustedes no lo saben, pero gran parte de mi investigación es sobre historia de las mujeres y feminismo, así es que no diría una cosa de tal magnitud. Sin embargo, sí hay que ser conscientes de eso. Las dinámicas familiares cambiaron, y las dinámicas familiares cambiaron por lo que acabamos de decir, ¿no? Por estos familias monoparentales, segregadas, incluso parentales, y podemos seguir hablando de esto, pero quería aclarar eso. Ahora, de este foro, realmente también escuché cosas desalentadoras que siempre queremos superadas, y muchos de ustedes lo dijeron, y el mismo autor lo dijo, y lo hablamos la semana pasada, que es la pobreza crónica, ¿no? ¿Sí? El que nace pobre y muere pobre. Entonces,
Yo de este foro me quedo con un muy buen sabor de boca porque se están atreviendo a repensar las problemáticas que ya conocían, ¿sí? Problemáticas que no son ajenas a ustedes y que en algún momento tenían ganas de decirlo, ¿sí? Nada más que no sabemos cómo plasmar estas ideas. Y si nosotros plasmamos estas ideas, estas inconformidades en un proyecto de gestión educativa que intente subsanar o por lo menos aportar ciertos elementos de mejora, qué mejor, ¿no? Con eso me quedo, con que se están atreviendo a reflexionar sobre estas problemáticas que ya conocían. ¿Sí? Y claro, como se los dije al principio, bueno, ya casi al final de esta parte de la clase, todo el tiempo están haciendo la gestión, ¿sí? No es algo nuevo para ustedes, sin saberlo están haciendo. Ahora nada más lo que estamos haciendo son diferentes etapas de conformación de un proyecto muy breve, muy concreto, ¿sí? Que ustedes pueden desarrollar más adelante ya con todas las herramientas que necesitan. Hay una pregunta que también les quería plantear y esta pregunta es para todos y que se las voy a poner en algún momento, se las voy a poner en la cadena, ya se las puse más bien, pero quiero que lo repensemos de esta manera. ¿Qué vivimos en la educación? ¿Qué vivimos en la educación? ¿Progreso o cambio? Ahora, yo aquí saqué dos definiciones que vienen de la RAE tal cual, ¿no? El progreso dice, es la mejora y los avances para mejorar la condición humana, más desarrollo o más avanzado. El cambio alude a una transición que ocurre de un estado a otro, a veces como sinónimo de reemplazo. Entonces, una reforma educativa, ¿qué es? ¿Qué trae consigo? Vuelvo a preguntar, ¿progreso o cambio? ¿Sí? Y si ustedes pueden repensar esto, sería genial, porque ya están pensando en sus problemáticas, ahora pensemos en lo que nos está causando estas problemáticas, ¿sí? Y plásmelo en el papel, plásmelo en las letras, en el siguiente aporte. Ya está la cadena, ya están las preguntas, plásmelo de esta forma tan propositiva y tan reflexiva como lo hicieron en este primer foro. ¿Alguien quería decir algo? No, yo, doctor, en su pregunta, creo que está muy claro, es el cambio. Si no cambiamos, obviamente que desde con Salinas de Gortari ha venido la actitud del gobierno neoliberal, lo diría, con desaparecer el origen del pago de los docentes, como es de base, o lo que decía una de mis compañeras hace un rato, el que no los puedes correr, ¿no? Sí. Esto también genera un problema en las escuelas. Pero sí me escucha, ¿verdad? Sí, te escucho. Estoy atento. Creo que esa parte a los directores se les complica demasiado la gestión en las escuelas, porque si un docente no responde, entra el sindicato y no lo puedes, normativamente buscar qué mecanismos para que si no cumple se vaya de la escuela. O si se va, pues te mandan otro peor, ¿no? Y el que se va, pues luego resulta que ya es supervisor y tú sigues siendo de director, es decir, lo mejoran. El sistema está al revés, pero las condiciones a nivel internacional están obligando a que asumamos el cambio y que no nos vayamos como la cola del ratón, sino que debemos ser como la cabeza del león. Es decir, provoquemos el cambio, porque si no el cambio nos va a arrasar, ¿no? Y en esto yo creo que sí nos genera muchas reflexiones y buscamos el cómo provocar el cambio. Sin embargo, romper paradigmas de manera horizontal y de manera vertical es un arte que requiere un fuerte liderazgo
convencido de lo que hay que hacer para que uno busque cómo sortear tanto la parte del colectivo docente para poderlos sobrellevar y convencer hacia dónde debemos transitar y por qué debemos transitar así. Y la otra, que los superiores jerárquicos también los pueda uno convencer, porque mientras tú quieres avanzar, el otro te quiere opacar porque no comprende las cosas que actualmente vivimos. Muchos ejemplos tenemos al respecto, sí, pero sí requerimos, los que estamos aquí, yo alabo el que nos está fortaleciendo para promover el cambio. Debemos impulsarlo, ya estamos conscientes al respecto, pero sí también estamos conscientes que romper paradigmas con nuestros propios compañeros y con nuestros superiores jerárquicos es realmente el arte del líder. Mira, Lions, una de las premisas principales de romper paradigmas, yo creo que es la siguiente. Y todos estamos conscientes de ellos y ustedes también. Ustedes conocen los manuales, ustedes conocen las reformas. Y el que lo conoce, lo puede romper y puede proponer. Si no conoces la regla, no la puedes romper, punto. ¿Sí? Y todo esto que ustedes están haciendo en estos aportes se ven reflejados, ¿sí? Se ve reflejada la estructura de la problemática a la que se están enfrentando, ¿sí? De la que quieren subsanar. A veces no hay problemáticas, ¿sabes? Porque también vi algunos trabajos que no tienen problemáticas, por decirlo de alguna manera, pero que están haciendo otros tipos de gestión educativa. Quiero seguir con la sesión, con este tema. Terminamos con la parte del foro que les vuelvo a insistir. Yo estoy muy estimulado con todo lo que leí estos últimos días. Aún me faltan por terminar de evaluar un foro de un grupo que es el 04. Voy un poco lento, me faltan a lo mucho 15 evaluaciones, las otras ya están. Y con respecto al trabajo individual del asesor electrónico, como se solicitó, no los he descargado todos. En cuanto voy descargando, les voy enviando un correo de que ya lo recibí, ¿sí? Y que va a ser la evaluación, va a contar para la evaluación final. Ahora, en esta sesión 3, es muy interesante porque lo primero que hicimos nosotros fue hacer la descripción de un contexto social que nos llevó a definir una problemática y después nos llevó a definir un objeto de estudio. Después de eso, lo que hicieron en su trabajo individual 2 fue describir a grandes rasgos cómo su objeto había sido evaluado o si ustedes habían sido sujetos a una evaluación. En algunos casos embona, en algunos casos no embona, por la naturaleza de su trabajo o por donde ustedes, o por sus espacios laborales. En esta tercera sesión, lo único que vamos a hacer es seleccionar la herramienta que nos va a dotar de información sobre nuestro objeto de estudio. ¿Sí? Esta herramienta que nos va a ofrecer lo que queremos saber de ese objeto de estudio. Entonces, esto se llama evaluación y la selección de las herramientas, que como he visto también en todos sus trabajos, ya las conocen, ¿sí? Y nada más vamos a hablar como a grandes rasgos de esto, rapidito. Voy a como minimizar esto ya. Ok. El diseño de instrumentos. Para todas las fuentes de información a las que tenemos acceso, utilizamos diferentes tipos de instrumento. Por ejemplo, yo aquí les pongo, no utilizamos la etnografía o el trabajo de campo si nuestras fuentes son manuales. Es decir, ustedes tienen que seleccionar una herramienta que se adecue a la información que quieren obtener, que sea viable y que sea factible. Pero sí podemos utilizar la etnografía en un caso de observación participante. Ustedes, por ejemplo, evalúan acciones y observan las actitudes de los alumnos. Todo el tiempo, por ejemplo, ustedes hacen etnografía.
los están observando, los están estudiando. Incluso he revisado los diagnósticos que ustedes mandan en algunas de sus trabajos. Sobre la confiabilidad y validez de los instrumentos, debe valorarse la medida en que permite obtener respuestas precisas a las variables que se están evaluando. Las variables siempre van a estar en su título principal, en el título de su trabajo, porque justamente las variables son las que ustedes van a comprobar a través de los instrumentos. Los instrumentos en ese sentido tienen que ser claros con el tipo de información que requieren, que no permitan interpretaciones ambiguas o erradas, que tengan recursos para verificar la veracidad de los datos obtenidos. Entonces, la primera, vamos a hacer nosotros una recopilación de la información. Las técnicas y procedimientos deben permitir recopilar la información que se requiere para fundamentar la expresión de juicios y argumentos en favor de las conclusiones sobre el funcionamiento, el mérito, las virtudes de una institución que presta servicios educativos. Y aquí nada más puse de una institución que presta servicios educativos, pero sus temas son muy variados, son muy diferentes, y entonces la herramienta de recopilación tiene que ser la adecuada. Aquí nada más vamos a ver algunas, ¿sí? Pero dada la naturaleza de cada uno de sus trabajos, pueden seleccionar otra, independientemente de las que yo aquí estoy proponiendo y de las que estamos hablando. En la medición de indicadores es utilizada cuando los resultados o procesos sometidos al análisis son susceptibles de cuantificarse o pueden traducirse en unidades de medidas. Y aquí ya más yo les pongo el ejemplo de los censos, ya sean grandes o pequeños que puedan ser. Estos sí van a ofrecer datos duros que ustedes pueden cuantificar, que pueden interpretar, y con frecuencia son utilizados para analizar tendencias. Y hablo de tendencias generales como, aquí lo pongo, sexo, edad, escolaridad y otras variables menos cuantificables. Nunca hemos hablado de las variables, pero aquí, porque bueno, yo estoy dando por hecho que ya sabemos que nuestras variables son estos conceptos que están en la propuesta del título de lo que vamos a investigar. Las variables siempre determinan el objeto de estudio y son las que se analizan con más profundidad para afirmar o disentir con las hipótesis planteadas. Y no nos casemos con la idea de la hipótesis. Hay que dejar más bien como una hipótesis tentativa o algo que ustedes quieren comprobar, porque las hipótesis ya llevan como un método de investigación académico más científico. Nosotros lo que estamos haciendo es más bien un proyecto de gestión educativa que pretende evaluar. Por eso no me metí tanto con las variables. Aquí en la revisión de expertos, en ocasiones se requiere del auxilio de expertos con la finalidad de obtener la información confiable acerca de los procesos educativos que se observan en la aplicación de un programa, un proyecto de mejoramiento institucional, de mejora educativa o de evaluación. Y aquí ustedes también, la revisión de expertos las conocen perfectamente, porque estos pueden ser cuerpos colegiados, consejos técnicos, paneles de especialistas, incluso los certificadores ofrecen herramientas y sus esquemas de obtención de la información. Y uno de esos proyectos también, ahorita se me viene a la mente, es muy interesante porque habla sobre el ISO 9000, si mal no recuerdo, ¿sí? Y ofrece como este panorama de la expertise y la revisión. Ahora, esta herramienta, la recopilación de opinión de personas calificadas, puede realizarse mediante procesos individuales o grupales, y es muy interesante porque aquí se utiliza esta técnica Delphi, que básicamente es la obtención de información para determinar tendencias futuras, proyecciones a futuros, pronósticos de ventas y demandas o de servicios o productos. Y como aquí lo estamos viendo, se refiere más a servicios o productos que para proyectos de educación. Sin embargo, se pueden hacer. Yo nada más les dejé aquí una liga de un video muy bueno que explica más o menos esta técnica.
si es en caso de que la llegaran a requerir. No la vamos a utilizar evidentemente porque ninguna de estas herramientas la pueden hacer en una semana ni la pueden aplicar. La encuesta, que es la más común, tiene como propósito conocer de primera mano la forma de cómo se desenvuelven los diferentes factores del objeto de análisis. La ventaja de ellas es que se requiere de poco tiempo y esfuerzo para contestarlos y se puede aplicar una muestra que puede ser variable en su número. Ustedes fácilmente pueden hacer un excelente diseño de encuesta para aplicar, por ejemplo, en un aula. El único riesgo de esto es que tiene que ser muy bueno el diseño, porque si es malo, la gente no te contesta con la verdad y la contesta por contestar. Así es que tendrían ustedes que ser muy cuidadosos en su diseño, ¿sí? La observación in situ, ¿sí? Como esta alocución latina lo indica, es la forma de trabajo para conocer el problema o el fenómeno en el lugar, en el momento mismo en el que acontece. Al igual que la gestión educativa, que la etnografía o el trabajo de campo, la observación in situ la están haciendo todo el momento, todo el tiempo. Sin embargo, aquí sí tienen que hacer el registro de esa observación. Entonces, la observación va dirigida a establecer la presencia de ciertos elementos o situaciones en una organización educativa y se auxilia de una lista de verificación, que es un formato que ustedes también diseñan, que contiene todas aquellas variables que deben estar presentes en los ambientes de aprendizaje. Ya como lo dije ahorita, sirve si se observa, se registra. Y finalmente, bueno, no finalmente, todavía hay otra. Está el grupo focal, mejor conocido como focus group. Este método recopila información para alimentar la investigación y consiste en reunir a un grupo de personas relacionadas con el objeto a evaluar. Puede ser especialistas o no. Pero generalmente el grupo focal va dirigido a la muestra participante, a la muestra que está en contacto con el objeto de estudio. Puede confundirse con el método Delphi, pero no es lo mismo, porque además en un grupo focal se registra en audio y video los debates y las discusiones que se dan a partir de una pregunta detonante. Y finalmente, el análisis documental, esto creo que igual está por demás decirlo, pero es el análisis de documentos institucionales sobre el tema de evaluación. Es una técnica que debe aplicarse al inicio del proceso y en el transcurso del mismo. Esto absolutamente lo han hecho todos ustedes porque, como dijimos ahorita, al terminar la primera parte de esta sesión, ustedes son finalmente los que conocen los manuales, los documentos, las reformas, ¿sí? Son los que están al tanto de lo que está pasando. Por eso el análisis documental lo van a estar haciendo todo el tiempo. Uno de los puntos que debe tener el proyecto protocolo es la historia institucional del objeto de análisis y la historia de sus evaluaciones. La lectura y el análisis debe ser crítica, reflexiva y propositiva. No en ningún momento les pedí que dieran como un gran contexto, una historia, porque por la premura y por la duración de este curso, pero vuelvo e insisto en lo mismo. Muchas de estas técnicas de recopilar información, todo el tiempo las están haciendo, ¿sí? Y con esto voy al final, que es el trabajo individual 3. Y se los leo tal cual. De acuerdo a su proyecto y su objeto de estudio, seleccionar un instrumento para obtener la información que necesitan conocer. De la misma forma, dicha selección debe estar justificada con relación a su proyecto. Yo aquí pongo una herramienta, pero pueden ser una, pueden ser dos, pueden ser tres. Ustedes lo que van a hacer es seleccionar una herramienta de las que yo propuse para recopilar la información de
de su proyecto. ¿Sí? Toda esta información que van a necesitar. Ahora, no necesariamente tiene que ser lo que yo puse aquí. Si ustedes han utilizado otra herramienta en estos proyectos que ya he visto tan desarrollados, lo pueden hacer. Lo único, no van a ofrecer resultados. Lo único que quiero es que seleccionen 1, 2 o 3 herramientas, las que necesiten, y justifiquen por qué esa herramienta es necesaria para obtener esa información. Si ya han desarrollado un proyecto previo de gestión, como muchos ya lo han hecho, porque muchos me están mandando estos proyectos ya realizados, pueden describir las herramientas que utilizar. Solamente hacer una descripción. Máximo 2 cuartillas, y el trabajo se envía otra vez a mi correo, pero esta vez hasta la sesión 4. ¿Sí? Hasta la sesión 4, ya se los pondré en noticias, en qué fecha exactamente, pero para yo también tener oportunidad de revisar su trabajo individual de sesión 2 y poderles hacer una retroalimentación lo más puntual posible, ¿sí? Y espero que haya quedado claro y terminamos con preguntas otra vez. Gracias. Stop share. ¿Alguna duda? Nada más si entendí, doctor. Entonces, este trabajo de las herramientas lo vamos a mandar hasta la 4ª, ¿entendí? ¿O cómo? Hasta la 4ª sesión. Ah, ok. Sí. O sea, ahorita nomás voy a ir aventajando la búsqueda de estas herramientas. Así es. Okay, perfecto. Esta semana solo tienen una tarea. El foro de la sesión 3. Perfecto. Sí. Que ya están las preguntas detonante y las especificaciones de la lectura. ¿Cuál es la lectura? Claro. Claro que sí. Gracias. Perdón, nada más quiero aclarar algo antes de que me vaya, porque también ustedes me han algunos de ustedes me han pedido. Toda esta información que yo les estoy dando sobre las sesiones son de una guía de proyectos que hizo la Universidad de Nayarit, ¿sí? Vienen las diapositivas, se llama Proyectos de Gestión Educativa, de Margaret Mueller Pérez, que es una excelente guía, ¿sí? Por si ustedes no les desean consultarla o no les queda claro algún punto ahí, está perfectamente explicado. Maestro, no sé si entendí bien. Nuevamente yo... Dime. El trabajo del foro 2 sí se va a enviar de esta semana con las preguntas detonantes. Y lo que nos acaba de explicar es para la sesión 4. ¿Estoy bien? A ver, no. No. Va. Por eso fue mi duda, gracias. Sí. Esta semana, ustedes hicieron un foro, que fue el foro 2, que fue el de Miller, ¿sí? Entonces, y me enviaron un trabajo individual 2, que fueron las preguntas sobre la evaluación. Fueron alrededor de 7 preguntas que ustedes tenían que contestar. Eso ustedes ya me lo entregaron, ¿sí? Esta semana tienen el foro 3, o le llaman creo que el foro 2, bueno, que es de 10 módulos destinados a los responsables de los procesos de transformación educativa. Van a leer el módulo 1, ya está en noticias, ya les puse cuáles son los puntos que vamos a leer. Yo aquí ya tengo mis lecturas y hechas mis notas. Ese aporte es el que vamos a hacer esta semana. El trabajo individual de esta sesión es la selección del instrumento, ¿sí? La selección y la justificación del instrumento con relación a su proyecto o su objeto a evaluar. Ese trabajo me lo van a entregar hasta la sesión 4. O sea que en esta semana no le entregamos nada, maestro. Solo el foro. Ya. Es que eso es lo que yo estoy confundida. Entonces, nosotros tuvimos la primera sesión que ya le enviamos un trabajo. Este es el foro 1 que le acabamos de entregar. Este sería el foro 2 y faltaría el trabajo final, que se divide en 4 sesiones nuestra materia. Entonces, ya entendí. Ahorita le vamos a entregar el foro 2
con las preguntas detonantes que ya están en la plataforma. Y la última pregunta, ¿tengo que enviárselo a su correo electrónico o puedo subirlo a la plataforma como lo estamos haciendo? No, el foro nada más en la plataforma. Sí, no me lo me lo han enviado por cuestiones, algunos de ustedes me lo han enviado por cuestiones técnicas y de la plataforma y con gusto lo he leído y he evaluado. Sí, pero sí, el foro en la plataforma, no me lo envíen. Muchas gracias. A ti, Mónica. Gracias a ustedes. ¿Alguien más antes de irnos a dormir? Solo agradecerle, doctor, porque nos ha provocado mucha reflexión. En lo personal, no lo niego, el análisis, la investigación y participar en esta aportación que emerge desde la propia reflexión que nos ha invitado a hacer. Fui uno de los que inicialmente no me gustó que nos haya cambiado el trabajo que estaba en la plataforma, porque yo ya llevaba la mitad del trabajo, ¿no? Como uno trabaja, pues hay que organizarse, ¿no? Sí, sin embargo, reconozco que nos ha llevado a un aprendizaje más profundo, más apegado a lo que hacemos y que nos sirve en lo futuro, no solo en el presente. Y esto lo aprecio, lo valoro mucho. Muchísimas gracias. Y también aprecio mucho las reflexiones que han hecho mis compañeras y mis compañeros cuando aportan o cuando hacen una crítica. Yo lo tomo pues en el lado de que nos hace crecer con la crítica. Y esa parte a mis compañeras y compañeros también les aprecio mucho cuando nos comentamos, cuando participamos. Sí me deja un mal sabor de boca cuando nadie participa en el escrito de uno, ¿no? Dice uno, pues quién sabe, fue X el escrito. Yo sí participo. Sí, le agradezco mucho. Cumple usted con la palabra en ese sentido. Por eso digo critiqué, porque si no hay planeación, decimos, bueno, yo dije, es una ocurrencia, pero a la larga, aunque haya sido una ocurrencia porque no haya tenido la oportunidad de participar cuando se subieron los trabajos que había que hacer, yo creo que fue para bien de nosotros. Estoy muy adentrado en esta parte de la gestión educativa. Le agradezco a usted y a mis compañeras y compañeros. Gracias. Gracias, Reinaldo. Una de las intenciones, yo, a pesar de la naturaleza de la que sea el posgrado, maestría o doctorado, ¿sí? Tiene que haber reflexión. El doctorado es para eso, ¿sí? Para crear, para construir a partir de la reflexión, ¿sí? No solo se trata de llenar una serie de requisitos y formatos y hacer un estudio de caso y analizarlos y va bien. O sea, tenemos que convivir, ¿sí? Con nuestra realidad. Tenemos que reflexionar sobre nuestra realidad. De eso se trata un doctorado, ¿sí? No de volver a aprender cosas y leer por leer. Porque yo prefiero que leas 15 cuartillas bien reflexionadas, ¿sí? A que leas 3 textos que después no vas a saber discernir, comparar ni nada, porque tienes que leerlos con mucha premura. Y que además no están relacionados con algo que tú estás viviendo y en lo que no estás aportando nada. Esa es mi idea de doctorado, y esa es la idea de doctorado que yo aprendí, que es la que estoy tratando de hacer, y gracias por el comentario. Te lo agradezco mucho. ¿Alguien más? Sí, doctor, buenas noches, no sé si me escucha. Raimundo sí, sí te escucho. ¿Y eres? Mecánico, ¿perdón? ¿Cuál es tu nombre? Perdón, porque no te veo en la pantalla. Raimundo González. Hola, Raimundo, buenas noches. Sí, pues solo una pregunta. Dime. ¿Tenemos que comentar o retroalimentar a nuestros compañeros en el foro o nada más va a evaluar nuestra participación y hasta ahí se queda? Mira, te voy a ser muy honesto y así te lo voy a decir. Son muchísimos ustedes.
No Sí, puedo lo sé. evaluar, no puedo avalar los comentarios de los demás, solo puedo evaluar tu comentario, pero he visto una gran interacción entre ustedes y eso también lo he leído, a pesar de que no les he comentado a muchos, ¿sí? Sí, Sí. a cada uno de ustedes sí les comento, a unas participaciones en ocasiones porque se puede, pero no me da la vida para si tú deseas seguir comentando a tus compañeros, me parece maravilloso porque de eso se trata un foro. Yo Sí. honestamente no puedo porque son muchos. Mi pregunta me enfocaba a eso porque, mire, yo también soy profesor, entonces por aquí tengo que retroalimentar con un renglón, imagínense cuántos son. Ahora, Sí. en las materias anteriores nos Te escucho. era parte de la evaluación. Sin embargo, pues gracias, ¿no?, por la apertura y yo sí me gustaría comentar algunas cuestiones con mis compañeros, pero espero no saturar la plataforma y tampoco ¿No? espero ser Adelante, yo a más todos. tranquilo, porque sé que Sí. no se va a evaluar esa retroalimentación, porque a veces No, nos pesa mucho. Y obviamente, pues todos los que estamos aquí queremos tener buena calificación y nos Claro. enfocamos en cumplir esos puntos si es que se van a evaluar. Muchas gracias, doctor. No te preocupes por eso. Y no se preocupen por la calificación, o sea, es bueno. ¿Alguien más? Gracias, doctor, por su tiempo. Que tenga excelente noche. Gracias, Verónica, igualmente. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches, maestro. Buenas noches, maestro Saúl, que descansen, compañeros. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos también. Compañeros. Gracias. Bye, bye.